No las han visto. Bueno, sí. Les estaba diciendo que son dos conceptos. Un concepto es velocidad promedio y otro concepto es rapidez promedio. ¿Sale? La velocidad promedio es un vector y la rapidez promedio es única y exclusivamente el tamaño de ese vector. Una cosa es una flecha en un dibujo, o sea, geométricamente, eh, bueno, sí. Eh, una cosa es la flecha y otra cosa es su tamaño. ¿Sí me explicó? Entonces, vamos a poner la diferencia. Voy a hacer un ejemplo. Supongan ustedes que necesitan un tiempo inicial y distancia inicial, tiempo final y distancia final. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Pues significa que ustedes tienen que analizar el movimiento en un intervalo de tiempo. ¿Vale? Y ustedes van a incorporar estas cosas en un plano cartesiano. Bueno, más bien así. Y las van a poner como tiempo inicial y distancia inicial, tiempo final y distancia final. ¿Sale? Ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Por decir algo, supongan ustedes, aquí van a tener ustedes sus tiempos y aquí las distancias. ¿Sale? Fíjense cómo lo estoy graficando, quién contra quién. Entonces, a los 2 segundos, supongan ustedes, el objeto había avanzado 3 metros. Entonces, cuando yo estoy hablando del TISI, tiempo inicial, distancia inicial, quiere decir que estoy hablando de este punto en el plano cartesiano, esta pareja, ¿verdad? Esta pareja tendría este aspecto, 2,3. El significado de este 2 quiere decir que a los 2 segundos tenía yo 3 metros avanzados. ¿Sale? Y eso significa hay varias consideraciones. Un coche salió de un punto de partida, el punto de partida es cuando el tiempo era cero, ¿verdad? Hay varios detalles que decir. Si el coche partió del reposo, pues la distancia la estamos midiendo a partir de ese punto de partida, pues entonces nuestro punto inicial debiera de estar aquí. Al tiempo igual a cero, la distancia recorrida había sido cero, ¿sale? Fíjense cómo estoy midiendo las cosas. Coche parado, reloj detenido. ¿Vale? Entonces, si yo empiezo a medir el tiempo en un momento en el que el coche no está detenido, sino va pasando por allí, entonces al tiempo cero, yo quizás ya había recorrido en el momento en que pasó cerca de mí a los 5 metros y entonces sería un punto aquí. ¿Sí ven la diferencia? ¿Jóvenes? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Bueno, profe, Entonces, sí. aquí en el T ya no le puse nada, más que el 5. ¿Cómo? Es que puso el 5 en la distancia. En la Y, exacto. Sí, porque las coordenadas de ese punto serían 0,5. A los 0 segundos ya se recorrieron 5 metros. O sea, estoy haciendo este análisis antes de trabajar con el ejemplo para saber si ustedes están comprendiendo qué significan las parejas ordenadas. Ah, ok, profe, sí. ¿Sí? Entonces, otra vez, si ustedes están aquí en el 0,0, ¿qué significa? A los 0 segundos, el coche ha avanzado 0 metros. Entonces, ¿en qué situación estoy? Estoy en una situación en la que el coche está parado, está sobre el punto de inicio donde se empieza a medir la distancia, o sea, hay una marca en el suelo, este, la distancia recorrida del coche se va a medir hasta acá, o sea, si el coche ya va por aquí, a lo mejor el coche ya va a 5 metros, ¿no? De ese punto de partida. Y el tiempo es otra cosa, ¿verdad? El tiempo se empieza a medir a lo mejor a partir de que el coche está aquí. Si el coche está en el punto de partida, quiere decir que no ha recorrido ninguna distancia y que y si el tiempo es cero, quiere decir que yo voy a empezar a contar el tiempo, o sea, como en las
películas donde aparecen las carreras, ¿verdad? Suena la pistola, se empieza a contar el tiempo y el coche sale disparado, ¿no? Bueno, no sale disparado, va acelerando. Entonces, en esa situación, yo voy a poner un punto en este plano cartesiano en el 0, 0. O sea, fíjense cuánta información está en el codificada ahí en el plano cartesiano. ¿Vale? O sea, si estoy poniendo un punto 0, 0, quiere decir coche parado en la marca de inicio al tiempo 0. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ok. Ahora, segunda cosa que les estaba platicando ahorita. Si a mí no se me da la gana contar el tiempo 0 cuando el coche está en el punto de partida, yo lo que quiero hacer es contar el tiempo, pues unos 3 metros más allá adelante, ¿no? Yo estoy parado aquí, a los 3 metros del punto de partida, y es en este lugar en donde empiezo a contar el tiempo. Entonces, ¿dónde voy a estar en el plano cartesiano? Tiempo igual a 0, distancia recorrida 3 metros. O sea que si el punto de partida es el 0,3, quiere decir que cuando el tiempo valía 0, el móvil comenzaba, ya había recorrido 3 metros del punto medidos a partir del punto de partida. ¿Sí se entiende eso? Sí, ¿Vale? Entonces, ustedes van a empezar a contar el tiempo en el momento en el que el coche pase por este punto. ¿Sale? Aquí está a 3 metros del punto de origen. Bueno, por ahí hay unos ejercicios que vienen, que se los voy a, ahorita lo vamos a platicar, que es la actividad que tenía planeada para hoy, que tengo planeada para hoy. Hay una gráfica en donde, bueno, si ustedes hacen ese análisis de que yo puedo estar en un puntito por aquí en el eje Y, pues ¿qué significaría estar en un punto en el eje X, ¿no? ¿En qué situación estoy? Si estoy aquí a los 5 segundos. Si este punto forma parte de los... La gente a estas cosas les llama estados, ¿vale? Porque les va diciendo en qué tiempo llevan recorridas qué distancias, ¿sale? Estamos aprendiendo a leer el plano cartesiano en ese contexto. Si yo estoy parado aquí, quiere decir que estoy en el punto 5, 0. ¿Cómo lo leo? A los 5 segundos el coche no había recorrido ninguna cantidad de metros. ¿Qué quiere decir eso? Que si el coche partió aquí desde el 0, 0 y yo empecé a contar mi tiempo aquí, por decir algo, el coche se mantuvo en el punto de partida todo este tiempo, o sea, no arrancó. Y a los 5 segundos todavía no había arrancado. ¿Sí me explicó? ¿Sí se entiende, chicos? sí, Sí. Entonces, por ahí hay un ejercicio en los que vienen, en donde les dan una gráfica que inicia así, tiene una recta acá, otra línea por acá, otra cosa aquí, y les pregunta que ustedes expliquen qué fue lo que pasó con ese móvil como para que les dejara esa gráfica. ¿Sale? ¿Qué debemos decir nosotros? Bueno, pues los primeros 5 segundos el coche estuvo parado, luego de repente, esto no puede suceder así como brinco, ¿eh? Pero ya son quisquillosidades, ya lo van a ver cuando vean la derivada. Y ustedes van avanzando aquí en distancia, el coche va avanzando, llega un momento en que se vuelve a averiar, aquí se mantiene, ¿qué quiere decir que esté horizontal la curva? Pues que no ha avanzado metros, ¿verdad? Pero el tiempo sigue avanzando. Entonces quiere decir que el coche se quedó parado en el punto de origen, luego se avanzó, luego se averió y se volvió a quedar parado, y luego mejor se regresó. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la distancia recorrida, bueno, o el desplazamiento, depende de lo que signifique la S, ahora va siendo cada vez menor hasta llegar al cero. Quiere decir que lo que pasó con el coche, aquí está el punto de partida, se quedó aquí parado 5 segundos, luego se fue hasta cierta distancia, aquí se volvió a quedar parado, otros 3 segundos, como quien dice, y entonces mejor se regresó cuando lo pudo prender. Y la gráfica les va a quedar así. ¿Sale? Entonces, ese ejercicio de alguna manera todavía no lo hemos hecho porque el libro juzga que hacer eso es un poco más sofisticado que pedirles la velocidad instantánea y la velocidad promedio, pero bueno, yo lo estoy platicando antes por si funciona mejor al revés. ¿Vale? Bueno,
¿Hasta aquí queda clara la cosa? Sí, maestro. Muy bien. Entonces, para hablar de velocidades, una vez que ya tengo este plano cartesiano, entonces aquí estoy poniendo el ejemplo de 2,3 y vamos a poner de tiempo final y distancia final un 5,7, por decir algo. ¿Sale? Bueno, déjenme ponerle 5,8 para que la división se vea bonita. Ahí está. Entonces, 6,8. No, 6,8, no. Sí, está bien, así. Entonces, este es el punto de partida del móvil. No sé qué sucedió después, pero a los 6 segundos ya había llegado hasta los 8 metros. ¿Sale? Y fíjense que estos son datos experimentales. ¿Qué pudo haber sucedido? Bueno, pues aquí está la carretera. No sé, piensen en la carretera San Pancho. Por aquí está un policía, no sé cómo se dibuja un policía. Con las manos en la cintura. Y se supone que por acá el carro partió de por aquí, tiempo igual a 0. ¿Qué sucedió aquí? ¿De dónde partió? No lo sé de momento. Solo sé que el policía está a 3 metros de ese punto de partida. Resulta que cuando el tiempo eran 2 segundos, si el tiempo se empezó a contar desde aquí, el coche ya había recorrido 3 metros. Y más allá adelante, a los 8 metros del punto de partida, hay otro policía. Y pasó por ahí a los 6 segundos. ¿Qué sucedió con el coche ahí en medio y qué sucede después? No lo sé. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes agarran un plano cartesiano y ponen dos parejas de puntos, es porque ustedes hicieron dos mediciones y a partir de esas dos mediciones ustedes tienen que hablar de a qué velocidad iba el coche más o menos, ¿verdad? En qué dirección iba, etcétera. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, ¿qué significa este 2,3? A los 2 segundos llevo 3 metros recorridos, la medición del primer policía, ¿no? A los 6 segundos llevo 8 metros recorridos, la medición del segundo policía, ¿vale? Entonces, si la pregunta es, ¿cuál fue la rapidez promedio? Fíjense lo que estoy preguntando. ¿Cuál fue la rapidez promedio a la que tuvo que haber ido el coche para llegar de aquí a aquí en los tiempos que me dice y recorrer esa distancia que me dice? ¿En qué piensan ustedes? Sin hacer cuentas. O sea, ¿qué les dice la lógica? que tengo que restar la distancia final sobre la inicial y el tiempo igual. Exacto. Allá arriba está lo que acabas de decir. ¿Sí o no? Entonces, la distancia, el cambio de la distancia, esto de aquí, es lo que la gente le está llamando incremento de S. La delta significa incremento, es una delta mayúscula. Incremento de S, que en este caso representa una distancia, ¿no? Ya cuando, bueno, sí, vamos a dejar de momento como distancia. Y el tiempo, la diferencia temporal, pues es esta de aquí, ¿verdad? Pero como ustedes pueden ver, si lo ponen aquí, pues no está tan bonito dejarlo como en la misma dimensión. Entonces, como la gente les puso aquí la S en la vertical y el tiempo en la horizontal, entonces lo que ustedes están haciendo es calcular esa división. Esto es lo físico, ¿verdad? O sea, esta cantidad la calculo pensando yo en cuestiones físicas, ¿sale? Tiene significado físico esa división. Ahora, la cuestión, ¿cuánto es el resultado? Si yo les pregunto de la rapidez promedio. 1.2 metros por segundo, ¿no? 1,2 metros por segundo, ok. Entonces, ustedes lo calculan, sería
8 menos 3 metros, tuve que haber recorrido 5 metros, ¿verdad? En 6 menos 2 segundos, o sea, en 4 segundos. ¿Por qué hago la resta? Porque que el tiempo inicial sean 2 segundos y el tiempo final sean 6 segundos, no me interesa tanto en la medida de que pues no me importa cómo estén los policías, cómo hayan medido el tiempo, lo que me importa son las mediciones, ¿verdad? O sea, lo fundamental, si ustedes quieren calcular una velocidad, es qué distancia recorriste y en qué tiempo lo hiciste. Independientemente de si los policías estaban más para acá o más para allá de la carretera, ¿sale? Qué distancia se recorrió y en cuánto tiempo se hizo. Bueno, ustedes dicen 1.2, sale. Entonces, ¿cómo se lee ese 1.2 metros por segundo? Para llegar de este punto donde está el primer policía a este otro punto, es necesario que haya sido a una velocidad constante, fíjense lo que estoy diciendo, bueno, una rapidez constante de 1.2 metros por segundo. O sea que cualquier otro móvil que vaya a esa misma rapidez va a llegar sin problemas de aquí para acá. Pero eso no es real, ¿verdad? Es una aproximación. ¿Por qué? Porque a lo mejor el coche encontró un bache y se tuvo que detener, pero más allá adelante, pues, no venía nadie en la carretera enfrente de él, ni había ningún bache y le pisó. Entonces ahí se compensa lo que se detuvo al inicio de lo que tuvo que hacer después. ¿Sí se entiende eso? Sí, Entonces, por eso es que la gente le llama promedio. ¿Sale? Porque finalmente no sé lo que sucedió. O sea, no sé si la curva se va a ver así aquí, no sé si se va a ver así, ¿verdad? ¿Qué significaría esto? Que se regresó y que luego que se regresó por la carretera y luego volvió a avanzar bien rápido, ¿no? Aquí quiere decir que fue muy rápido y luego se fue deteniendo, se regresó, volvió a ir, etcétera, ¿no? O sea, finalmente puede hacer lo que se le dé su gana, pero para llegar de aquí a acá, o sea, y recorrer el tiempo que tú dices, digo, la distancia que tú dices, en el tiempo que tú dices, tienes que haber ido a 1.2 metros por segundo en promedio. ¿Cuál fue tu promedio de calificaciones? Saqué 8.5. Eso no quiere decir que en todas las materias hayas sacado 8.5. Quiere decir que en unas sacaste más, en otras menos, pero la cosa es que al final el promedio fue eso. Por eso se llama rapidez promedio. ¿Sale? Ahora, esta división que ustedes tienen aquí, que tiene sentido físico, que ya la discutimos, también tiene sentido geométrico. ¿Sale? Entonces a alguien se le ocurrió, probablemente fue a Newton. Pongo punteado esto porque no sé cómo llegué de aquí a aquí, simplemente lo voy a poner así como una recta, porque es la curva más sencilla que une a los dos puntos. Y entonces, si yo me fijo en estas distancias, me voy a dar cuenta que esta altura, o sea, los 5, el 8 menos 3, es en realidad esta longitud, ¿verdad? Y es, bueno, no se fijen en la escala de mi dibujo. Y de 2 al 6 fueron 4 unidades, ¿sale? En otras palabras, no estoy en este dibujo estoy representando de manera horizontal tanto el cambio de tiempo como el de distancia. Pues cualquiera se puede meter en broncas por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues estoy usando una misma escala para dos cosas diferentes. Cuando aquí estás en el 3, aquí estás en el 2 y aquí en el 8, aquí en el 6. Un gráfico esquemático se entiende, ¿verdad? Pero estrictamente, quién sabe qué demonios estoy haciendo, ¿no? En cambio, si yo pongo el tiempo en la horizontal y la distancia recorrida en la vertical, pues yo puedo usar mis escalas adecuadamente, ¿verdad? Un 3 aquí significa un 3 y no significa otra cosa. No significa dos cosas a la vez. Y aquí también. Entonces, las distancias horizontales son cambios en el tiempo, las distancias verticales son cambios en la distancia. Y entonces la división de incremento de S entre incremento de T, que en este caso son los 5 cuartos, o sea, el 1.2, significa ni más ni menos que la pendiente de esa recta. ¿Sí o no? ¿Está claro, morrillos? Sí, profe. Ahí está. Entonces, ese es el juego que vamos a tener que estar trabajando.
La división tiene un sentido físico para nosotros y es una rapidez promedio, porque estamos uniendo dos puntos que me señalan dos situaciones físicas. A los 2 segundos estoy a 3 metros, a los 6 segundos estoy a 8 metros. Mientras que si yo tengo dos puntos, geométricamente son dos puntos, no hay más que decir, tienen parejas de coordenadas, hay una línea que pasa por esos dos puntos y la división que físicamente representa la velocidad promedio, geométricamente representa la pendiente de esa recta. ¿Sale? Sí, maestro. Ok. Y eso es la rapidez. Solo estoy hablando de la rapidez. ¿Por qué? Porque la rapidez, como ustedes saben, es una cantidad escalar. ¿Qué quiere decir escalar? Que es simplemente un número que tiene unidades. Y se acabó, ¿verdad? Ah, pero entonces, ¿qué show con la velocidad? La velocidad es una cantidad vectorial. O sea que tiene que ser representada con un vector. Y yo tengo que dar las características de ese vector. Bueno, no se agüiten. El vector que representa la velocidad en este ejemplo es este que estoy dibujando yo de rojo. ¿Y quién es ese señor? Ah, bueno, pues el vector velocidad. ¿Pero vector velocidad qué? Promedio. No es otra cosa más que el vector con coordenadas 4,5. Ah, caray. ¿De dónde salieron el 4 y el 5? Son este 4 y este 5. ¿Por qué? Porque si yo al hablar de velocidad me estás diciendo que lo importante es la distancia que se recorrió en el tiempo que se recorrió, pues este vector está codificando la información también, pero más aún me está diciendo en qué dirección me tuve que haber movido para llegar de este lugar a este otro. Porque no es lo mismo ir de allá para acá. O sea, no es lo mismo ir de A a B que ir de B a A. ¿Está claro eso? Sí, profe, entonces la fórmula que usaríamos sería la de distancia entre tiempo. Ujú. Ok. ¿Sale? Pero bueno, hay un detalle con esto. ¿Por qué? Porque si la rapidez tiene que ser 1.2, pues como que la longitud de este vector no es 1.2. ¿Sale? Entonces en realidad el vector velocidad no es este precisamente, o sea, sí está en esa línea, pero no es precisamente ese, porque yo quiero que el tamaño de este cuate sea 1.2. Aquí ya me estoy metiendo como en complicaciones, pero es necesario para que ustedes entiendan la diferencia. ¿Sale? Y bueno, fíjense que usé el 4 y el 5, o sea, mi punto de partida fue la A, no fue el origen. Pero si yo les digo 4,5, pues hay que dibujar el vector 4,5, o sea, aquí. ¿Sale? Esos son los detalles que ustedes van a ir viendo poco a poco en cálculo vectorial. Pero bueno, me adelanto poquito. ¿Sale? ¿Cómo le hago entonces? Lo único que tengo que hacer es aplastar mi vector de manera que quede de tamaño 1.2. ¿Sale? ¿Cómo se hace eso? Lo voy a poner en una página adicional. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Sí, profe, gracias. Ok, sí, de nada. Lo voy a poner un poquito mejor en mi escala, ¿sale? Como que mi vector original tiene que ir aquí, ¿verdad? Este es el que me acaban de decir, 4,5. Me dice que que recorrí 5 kilómetros, 5 metros, perdón, en 4 segundos. O sea, es la información que está ahí codificada y en principio me lo están presentando como la velocidad. Bueno, el problema es que quiero que este vato quede de longitud 1.2 y a lo mejor la longitud 1.2 queda como por aquí, ¿no? ¿Cómo puedo saber de qué tamaño es el vector? Ustedes ya lo saben hacer. Pueden calcular el tamaño de un vector con Pitágoras, ¿se acuerdan? Entonces aquí sería 16 más 25, son 41. ¿Cuál es la raíz de 41? ¿Me ayudan? 6.40. 6.4, órale.
Pues vean, el vector es de 6.4 de tamaño, o sea que si este señor fuese la velocidad, pues entonces me están diciendo que la rapidez son 6.4, y no es cierto, ¿sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es muy sencillo. A su vector v, que ustedes pusieron como 4.5, divídanlo entre 6.4. Eso de dividirlo requiere de precisión, pero no me voy a meter ahorita en broncas, ¿sale? Porque los voy a agobiar. Dividan cada coordenada entre 6.4. ¿Por qué? Porque así lo que van a hacer es reducir el tamaño del vector a longitud 1, ¿verdad? Si un vector tiene longitud 5, lo dividen entre 5, les da longitud 1. Este vector se le va a llamar unitario, porque el tamaño es 1. Lo único que va a guardar es la dirección de la velocidad, ¿sale? Pero como quiero que valga 1.2, pues entonces le pongo 1.2 aquí. ¿Sale? Entonces, ¿cómo queda este asunto? Hagan la división. ¿Cuánto es 1.2 entre 6.4? $0.18. ¿Tiene más decimales? Sí. 75. Ok, vamos a agarrarlo con 4 decimales. 0.1875. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo que tomar el 18.75% del vector que me diste para que quede del tamaño 1.2 que tú quieres. Multipliquen esto por 4 y por 5 y díganme cuánto dan los dos números. El 4 da 0.75. Ajá. ¿Cerrado? Sí, Ok. y Así. 0.0375. Profe, a mí me dio 0.9375. ¿Viste? Sí, profe. Ajá. Sí. Muy bien. Ahí está. Entonces, esas son más bien las coordenadas del vector velocidad. Entonces, a esto no le puedo poner b, ¿sale? Bueno, vamos a poner así. Vector velocidad promedio. Entonces va a ser este vector. Le voy a llamar w porque ya usé la b. Pero ustedes saben que en realidad a esto debía haberle puesto b. En fin. Calculen la norma de este cuate. ¿Sí me siguen? Sí, entonces Este punto de ponemos. aquí es el w. Ujú. ¿Mandé? Perdón. No, entonces, ¿qué debemos de hacer ahorita? ¿Ahorita? Calculen el tamaño de w. ¿Sí les da eso? Me dio 1.62. 1.20. Sí. Hay que tener cuidado con los cuadrados. Primero se hace la suma de los cuadrados. ¿Cuánto dan la cuánto da lo de adentro? En el de 0.75 da 0.8660. Ujú. Y en el otro, En el otro da 0.96824. ahí está. Ándale. Ese Sumados, es el. Sí, dígame. sumados da 1.44.
1.44. Bueno, ¿le digo todos? Pues 4 decimales nada más. 1.4414. Sí. Ah, sí, es que yo, a ver, espérenme. Yo la regué aquí. 93.75, ¿verdad? Sí, exacto. Y entonces cuando uno saca raíz de eso, 1.2. De hecho da más decimales, pero son los errores de haber cortado aquí esta división, ¿verdad? Bueno, entonces observen que sí, ese podría ser un método para construir el vector de velocidad. Ahora, una cosa es decir 1.2, que es la rapidez, y otra cosa hablar de ese vector, ¿sale? Entonces, ahí está la diferencia de rapidez promedio y velocidad promedio. Cuando yo digo rapidez promedio, entonces basta decir 1.2 metros por segundo, se acabó, ¿vale? Pero cuando dicen velocidad promedio, pueden decir W es 0.75, 0.9375. Pueden decir esto, o bien pueden decir que es este vector porque pueden decir W, vector, que forma, bueno, de tamaño, vector de tamaño, (1.2) en la dirección. ¿Cuántos grados tiene el vector aquí? ¿Se acuerdan cómo calcularlo? Es y sobre x, ¿no? Porque es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O si no quieren usar estos decimales porque se les hace muy engorroso, como el ángulo de este chiquito y el grande es el mismo, pues puede ser esta altura de 5 entre esta base de 4. Es más fácil, ¿verdad? El ángulo sí es el mismo. Los vectores comparten el ángulo. Entonces alfa es tangente a la menos 1 de 5 cuartos. ¿Cuánto es eso? Cincuenta y 51.34. Exacto, ¿verdad? Grados. Entonces sí, ustedes pueden decir, la rapidez promedio del móvil era 1.2 metros por segundo, pero por otro lado la velocidad promedio o bien está dada por este vector, o bien podemos decir es un vector de tamaño 1.2 en la dirección 51.34 grados. ¿Queda claro eso? Sí, profe, gracias. Entonces, por eso probablemente les estaba causando cierta confusión. Probablemente el libro tampoco es muy preciso, ¿no? En ese sentido. Pero la velocidad promedio es un objeto que tiene más características que la rapidez promedio. ¿Sale? ¿Y por qué es importante la velocidad? Que es una cantidad vectorial. Porque les dice, mírate, si te vas aquí derecho, yéndote a una velocidad de 1.2, metros por segundo y cuidando que tu ángulo sean 51.34 grados, vas a llegar definitivamente de A hasta B. ¿Qué le dije a esa persona? Pues le di muchas características, ¿no? Le dije por dónde se tenía que ir, en qué dirección y a qué velocidad. Y esa es toda la información que guarda un vector. Y la velocidad es un vector. Entonces, profe, La la, rapidez simplemente es la velocidad, velocidad. La rapidez simplemente es a cuántos metros por segundo vas. Se acabó. Perdón, ¿qué me ibas a decir?
Profe, que entonces la rapidez solamente es la velocidad que vamos a llevar constantemente para recorrer una distancia y entonces la velocidad promedio es varias características que nos van a dar para llegar a esa distancia. Es un vector, ajá, un vector que tiene tres características: magnitud, sentido y dirección. Eso hay que apuntarlo. ¿Sale? Cuando yo hablo de la dirección y lo represento con un ángulo, ya se sobreentiende que va del origen para allá. O sea, cuando doy el ángulo, inclusive estoy dando el sentido. Porque si el ángulo fuera, si el vector fuera para acá abajo, entonces no lo voy a dibujar ahí, lo voy a dibujar acá, y entonces su ángulo sería otro. ¿Vale? Porque la colita del vector siempre la ponemos en el origen. Entonces, cuando hablamos del ángulo, ya estoy dando dirección y sentido. Y aquí dice magnitud. ¿Vale? Sí, el problema surge de que, y ahí es donde uno tiene que desaprender algunas cosas, el problema surge de que de que coloquialmente las dos palabras se utilizan con significados, con el mismo significado, como sinónimos. Incluso su compañero lo acaba de decir, la rapidez, y lo estoy diciendo también, la rapidez es la velocidad a la que vas. Bueno, eso no está bien dicho si queremos decir las cosas de manera precisa, ¿verdad? La rapidez, digamos, es la división, metros por segundo. ¿A qué metros por segundo o distancia entre tiempo tienes que ir para llegar a tu destino desde el punto de partida que tú me dijiste? ¿No? ¿Sale? Eso es por un lado. Y estoy hablando de la rapidez y la velocidad promedio, ¿verdad? Ya les dije cuál es la diferencia, ¿no? Ahora, ¿qué tienen en común la rapidez y la velocidad? Que necesitan dos puntos para calcularse. Ya sea que me des el vector, punto inicial, punto final, o que me des simplemente el valor de la pendiente, que es la rapidez. ¿Estamos? Sí, Sí. Ok. Esos son las promedio. ¿Y por qué se llaman promedio? Porque yo no tengo idea de qué sucede entre una cosa y la otra. Solo tengo dos mediciones. ¿Vale? Bueno, entonces, no sé si ponerlo por aquí, eso que les acabo de decir. Sí, vamos a poner. Entonces, en conclusión, velocidad promedio un vector. Al ser vector tiene dirección. Dirección es la inclinación, ¿sale? Dirección, magnitud, bueno, dirección, sentido y magnitud. Rapidez promedio es la magnitud del vector. Del vector velocidad. ¿Sale? Es como si dijeran, creo que ya quedó claro, pero es como si compararan la persona con su estatura, ¿no? La persona tiene muchas cualidades, es un sustantivo diferente, ¿verdad? Y la rapidez es simplemente una sola característica de la persona, ¿vale? Incluso ustedes van a llegar a ver en cálculo vectorial que hay una pareja de coordenadas que le llaman cosenos directores y va a ser un vectorcito de tamaño 1, así como lo acabamos de calcular hace rato, solo que ya no se los dije, de tamaño 1 que única y exclusivamente indica la dirección. No los vectores unitarios no nos importa la magnitud porque al decir que son unitarios ya sabemos que van a medir 1, entonces la información de la rapidez no nos la da. Lo único que nos da es la dirección. O sea, es el vector más simple que me puede dar la dirección.
Ya lo van a platicar en algún momento en sus cursos de cálculo vectorial. ¿Sale? Y bueno, la magnitud es el vector velocidad. ¿Por qué promedio? ¿Alguien tenía una pregunta, perdón? Chicos, No, profe. bueno, dijimos que ¿por qué se llaman promedio las dos cosas? Porque ambas se calculan a partir de dos mediciones. Un punto A, que es tiempo inicial, distancia inicial, y un punto B, que es tiempo final, distancia final. ¿Sale? Inicio, fin. Y no se sabe qué sucede con el móvil fuera de esos puntos. ¿Sale? Puntos, que se les conoce como estados del móvil. ¿Vale? Y en la palabra estado hace alusión a cuál es la situación del móvil. ¿Vale? En algunos casos, cuando tenemos bueno, sí, no, iba a decir otras cosas, pero no. ¿Sale? Sí se entiende, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia con las situaciones en un solo punto? A esos vatos les voy a llamar yo velocidad instantánea. Una marca de tiempo. Le vamos a llamar T0. ¿Sale? Y rapidez instantánea. ¿Cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? La misma, ¿verdad? La velocidad de nueva cuenta va a ser un vector. La rapidez simplemente es el tamaño de ese vector. Vector, tamaño. ¿Sale? Pero ahora la diferencia va a ser que yo no voy a necesitar dos puntos. Yo voy a poder hablar de una velocidad instantánea porque yo le tomo una fotografía al móvil y en ese instante yo voy a poder calcular qué velocidad llevaba, o sea, hacia dónde se movía, en qué dirección, qué velocidad, qué rapidez llevaba, ¿verdad? Y ya voy a poder decir todo acerca de eso sin usar un intervalo, sin usar punto inicial y punto final. ¿Vale? Esa es la diferencia, porque mi medición tiene que ser tal que cuando el coche pase por donde yo estoy, yo conozca todos esos datos. ¿Sale? Es de una naturaleza diferente, ¿se dan cuenta? Una cosa es que dos policías tengan que marcar el tiempo y no sé, los dos policías están al teléfono con un tercer policía que está en el punto de partida y le marcan y le dice, oye, me avisas cuando ya salga el coche, órale, va a salir a la 1, a las 2 y a las 3, ¿no? Marcan sus relojes los dos policías que están por allá adelante y entonces el coche empieza a avanzar
Y entonces el cuate que está primero dice, ah, caray, a los 3 segundos pasó por aquí, ¿no? Y yo estoy a 3 metros. Digo, a los 2 segundos pasó por aquí, yo estoy a 3 metros, sale, etcétera, ¿no? Todo lo que ya platiqué. Es diferente hacer eso a tener un solo policía que le está marcando a otro que está en el punto de partida, le dice, me avisas cuando el coche salga, órale, a la 1, 2, 3, ¿no? Sale el coche y entonces aquí está la carretera San Pancho otra vez, aquí está el policía, pero el policía resulta que trae un maquinón, ¿no? Una camarita, esas que causan infracciones, ¿no? O esos aparatitos que ustedes van a la carretera San Pancho y por allá arriba dice, te ponen rojo, vas a 100 kilómetros por hora, mano, y estás en una carretera de 80. Bueno, tiene un aparatito de esos. De manera que cuando el coche pasa por aquí, parece el batimóvil, ¿verdad? Entonces esta maquinita dice rápidamente, este señor va a 2 metros por segundo, o sea, va hecho la mocha, ¿no? ¿Sale? ¿Y en qué tiempo lo calculas? Bueno, me avisó el policía que estaba aquí en el punto de partida. Ahora más bien el policía está en un punto de partida, tiempo igual a 0, ¿verdad? Y al tiempo igual a 5 segundos, la maquinita me dijo que el coche llevaba 2 metros por segundo en el instante en que cruzó por aquí. ¿Sí ven la diferencia? ¿Jóvenes? Sí, profe. ¿Siguen ahí los demás? Sí. ¿Están Sí, peleando? profe. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia, muchachos. ¿Alguien levantó su manita? ¿Mandó mensajito? Ah, todo bien, dice Uriel. Órale. Sale. Entonces, esa es la gran diferencia. Si se dan cuenta. En un caso toman 2 mediciones y en otro caso tienen ustedes una herramienta muy poderosa que les dice cuál es la velocidad a la que va el coche. Bueno, les presento esa herramienta poderosa. Esa herramienta poderosa se llama derivada. Y para construirla, pues hay que usar un límite, hay que hacer distancias cada vez más pequeñitas, etcétera. Ya no es el objetivo del curso construirla, pero si ustedes ya más o menos han visto cómo funciona la derivada, entonces hay que hacer una diferencia con lo que estaba pasando en este caso, ¿sale? Y bueno, ahorita platicamos de eso. Entonces, la velocidad va a ser un vector. ¿Qué vector va a ser? Bueno, para que ustedes puedan calcular la velocidad teniendo la derivada, no va a bastar que ustedes tengan pequeñas mediciones. Ustedes necesitan suponer que el aparato puede ser utilizado en cualquier momento desde que salió el coche, ¿verdad? Entonces, si puede ser utilizado en cualquier momento, ustedes pueden saber, tienen una cantidad infinita de policías que tienen cada uno de ellos una maquinita de estas, ¿sale? O sea, en cada número real que a ustedes se les ocurra, va a haber un policía parado ahí. ¿Me explico? Es una herramienta sofisticada. Aquí puse un policía al tiempo igual a 5 segundos. Pude haber puesto un policía al tiempo igual a 4, al tiempo 3, tiempo 2, al tiempo 1.25, al tiempo 1.72, etcétera. Para cualquier número que a ti se te ocurra del tiempo, yo tengo un policía ahí. ¿Sí ven lo sofisticado del asunto? Entonces resulta que yo voy a poder tener mediciones. Bueno, no tendría mucho sentido eso, pero yo voy a tener mediciones en cualquier momento y entonces yo voy a poder tener una grafiquita, ¿sale? Y esta gráfica me va a decir cómo depende la distancia del tiempo. Y aquí están las fórmulas, ¿sale? Esas fórmulas que aparecen en el capítulo 2 son las fórmulas que les dicen, lo que hizo Newton fue
ver cómo depende una distancia del tiempo a partir de las leyes que él mismo propuso, y entonces yo puedo saber en cualquier instante cuál es la distancia dependiendo del tiempo, ¿sale? De cada móvil. ¿Sí ven lo interesante del asunto? Hay mucho que decir, ¿eh? O sea, no va a bastar una clase para que yo les platique de esto. Necesito yo hablarles del cálculo diferencial. Necesito desarrollar el cálculo diferencial para poderles hablar con precisión de todo esto, pero esas son las motivaciones. O sea, ya si ustedes tienen un policía a cada valor del tiempo, pues por supuesto que van a tener la distancia recorrida a cada valor del tiempo. Y si ustedes quieren saber, por ejemplo, oye, mano, ¿a qué distancia estás? ¿No? ¿A qué distancia está el policía que está a los 5 segundos? Pues le marcas al policía de los 5 segundos y le dices, oye, güey, oye, mano, ¿a qué distancia estás del origen? No, pues estoy a 8 metros. Ah, órale, chido, ¿no? Entonces, ¿quién les dice cómo está la distancia dependiendo del tiempo? Estas reglas. ¿Sale? Son fórmulas que incluyen la gravedad, si es un tiro vertical, etcétera. ¿Vale? Entonces, si ustedes pueden calcular eso, entonces se van aquí ustedes al t igual a 5 segundos, le marcan al policía, o en otras palabras, sustituyen la t por 5, hacen la operación y les da la distancia recorrida. ¿A qué distancia recorriste? No sé, pues a lo mejor fueron 8 metros, ¿no? Y entonces, ¿cómo calculo la velocidad instantánea? Bueno, lo que hace la derivada, que por eso es que no uso la d como distancia, ¿verdad? Lo que hace la derivada es que me da otra regla. Tú metes aquí el 5 y lo que te dice la derivada es, fíjate, mano, que si tú dibujas la recta tangente aquí, le pegas a este puntito nada más. ¿Por qué le tienes que pegar a un punto? Pues porque solo tienes un policía, porque solo tomas una foto, ¿sale? Y entonces te fijas en estas distancias. Espérenme que se trabó ahí está. Dibujas un triángulo, el triángulo que tú quieras. Yo te voy a dar inclusive cuál es la solución a tu división. Tú no tienes que hacer nada más que meter el 5 en la derivada. ¿Sí ven qué emocionante? ¿Se entiende la idea o no? Sí. ¿Sí? Pero esto desde luego solamente es la rapidez de nueva cuenta, el numerito, la división. ¿Qué significa geométricamente? La pendiente. ¿La pendiente de quién? De una recta. Y esa recta tiene una inclinación que puede estar dada por un vector que yo puedo dividir y puedo hacer más pequeño de manera que, o más grande, de manera que su tamaño sea el de la rapidez. ¿Sale? A lo mejor puede ser más grande, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, que una vez que ustedes tengan, mande, No, nada, profe, le iba a decir que sí se entiende. ¿sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces quiere decir que si ustedes están, que todo esto que yo hice aquí, ustedes lo van a poder hacer porque ya van a conocer la pendiente. Ahorita voy a hacer un ejemplo para que vean cuál es la diferencia. Pero fundamentalmente la diferencia es esa, ¿sale? El vector velocidad de nueva cuenta va a ser un vector, el vector rapidez instantánea de nueva cuenta va a ser el tamaño de ese vector, y pero la diferencia va a ser que solo se mide en un instante. ¿Y cómo hablo de un instante? Un solo valor del tiempo, un valor preciso del tiempo. Tiempo igual a 5 segundos, ahí está. En el instante que corresponde a los 5 segundos, por eso se llama instantánea. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes vean a su hermano, su tío, su primo hacerse una sopa Nissin, una sopa Maruchan, díganles que no son sopas instantáneas, ¿verdad? Que son sopas promedio. Bueno, chistes que a nadie le gustan, ¿verdad? Sale. Entonces, vamos a poner aquí, ¿por qué promedio? Porque necesitan 3 minutos para que esté lista, ¿no? No coman esas cosas. Dicen que no hay nada más fuerte que el amor, excepto la Maruchan que se comieron el año pasado. Eso sigue ahí.
Bueno, entonces supongan ustedes que tienen la misma gráfica, la misma ley física que les dice cómo depende la distancia del tiempo. El tiempo es independiente, ¿verdad? Es esa cosa abominable, dijera Borges, ¿no? Y la distancia que tú vas recorriendo depende de a qué tiempo la mediste, ¿no? Entonces la diferencia entre las cosas promedio y las cosas instantáneas es que tú vas a medir pendientes, por ejemplo, necesitas primero 2 puntos, y si tienes 2 puntos, vas a ignorar lo que sucede aquí en medio, y si lo ignoras es porque estás poniendo una línea que forma parte de una recta, y aquí le vas a medir su pendiente, ¿verdad? Entonces aquí vas a estar usando recta secante. En geometría se le llama recta secante a la línea que le pega a un objeto, normalmente una circunferencia, en 2 veces, en 2 puntos. Vamos a secar vamos a secar la circunferencia. Secar es cortar, ¿verdad? Por eso recta secante es algo así como recta cortante. Es como los muchachos que les contestan con monosílabos. Sí, no, ok, ajá, gracias, ¿no? Bueno, es la recta secante. Y las instantáneas entonces requieren solamente un punto, un estado. Y lo que les permite a ustedes calcular esta línea, decirles, ni siquiera calcular la línea, decirles quién es ya la pendiente, es la derivada. Es el aparatejo que tiene el policía, ¿no? ¿Sale? O sea, ustedes aquí toman 2 mediciones, 2 estados, y tienen todavía que hacer una operación, las restas, para calcular la pendiente. O sea, y eso es un promedio, es una aproximación. Aunque tengan ustedes la ley física, ¿verdad? Si ustedes hablan de 2 puntos, puede ser que los 2 puntos los hayan obtenido porque fueron a medir, o bien porque la ley física lo predice. ¿Sale? Y en el caso de la velocidad instantánea, pues ustedes tienen un punto que representa un valor del tiempo y una distancia recorrida, usan la derivada, pero para usar la derivada necesitan la ley física. Y entonces la derivada ya les va a decir cuál es la velocidad instantánea. ¿Vale? ¿Queda clara la diferencia? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Entonces espero yo que con esto ustedes ya tengan curiosidad por entender la derivada en este contexto, ¿verdad? Por ahí si me lo recuerdan al ratito, les comparto un libro donde van a poder leerlo. Bueno, de hecho se llama Purcell, creo el autor. Les recomiendo que lo busco y se los mando. Por ahí anda en PDF. Cálculo diferencial e integral de Purcell. Por eso es que cuando uno llega a las aplicaciones en los cursos de cálculo, es irónico, ¿verdad? Pero en educación la gente difícilmente llega a las aplicaciones del cálculo, y resulta que es lo que debiéramos de ver primero. Esto que estoy yo platicándoles ahorita es la motivación para poder construir la derivada. ¿Sale? Como a nivel, nivel ingeniería. Y entonces, cuando ya tengan ustedes la herramienta de la derivada, la camarota del policía, ¿verdad? Pues entonces ustedes ya se avientan a resolver problemas físicos o problemas económicos, ¿no? O o abordar algunos otros problemas que se puedan resolver con la herramienta. Y eso sería lo lindo de un curso de cálculo diferencial integral. Pero bueno, la realidad no siempre es como la esperamos, ¿verdad? Bueno, ya estoy yo aquí, Maestro, y para graficar los estados sería como cuando se grafica el círculo, o sea, y igual a x cuadrado más radio. exactamente, sí. Resulta que los estados de un tiro parabólico son una parábola, ¿no? Los estados de un tiro vertical también pueden ser una línea, ¿verdad? Si tú tienes la función, la puedes derivar y, bueno, sí, la puedes derivar y entonces calcular la velocidad instantánea. ¿Sale?
Pues sí. El problema es bien sofisticado, ¿eh? Normalmente no se analiza con la profundidad con la que está hecho, pero este, cuando se estudia históricamente, de repente aviéntense un documental sobre el cálculo, sobre Newton, y van a ver lo revolucionario que es el cálculo. A pesar de que se supone que es la primera materia, todo el mundo, los maestros en las escuelas les dan los primeros cursos de cálculo porque son los que más gente tiene, mucha gente no quiere trabajar, pero el cálculo es una cosa majestuosa, ¿no? Tiene de fondo muchas ideas muy sofisticadas que por ahí ya los griegos ya habían entendido en tiempos de Alejandro Magno, bueno, los helénicos, no sé cómo se les llame. Hay rastros de eso de algunos manuscritos en la Biblioteca de Alejandría, pero pues tuvo que llegar el siglo XVII, ¿no? Para que se concretara. Y una pandemia, ¿verdad? Y el genio de Newton. Bueno, aunque a mí la verdad también me gusta más el trabajo de Leibniz. Pero bueno, Newton como persona cae gordo, pero pues es un genio, eso nadie se lo discute, ¿verdad? Y Leibniz era más chido y también era un genio. De hecho, Leibniz sí tenía novia y Newton murió virgen. Pero bueno, sale. Ya no me dejen hablar, luego soy muy cotorro, perdón, no quiero ofender a nadie, no es... Sale, entonces un ejemplo. Vamos a suponer que la regla del desplazamiento y la distancia es una parábola. Vamos a poner una parábola. No sé bien a bien cómo vaya a quedar, pero les voy a dar yo la ecuación. Vamos a suponer S es igual a menos X menos 4. Bueno, es más, para que se enoje ¿cómo se llama nuestro compañero? ¿Ontas que no te veo? Romeo, ¿ontas que no te veo? Luis Daniel. Para que se enoje Luis Daniel con el 16, es broma, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Más 10. Vamos a ponerlo así. ¿Sale? ¿Cómo sé yo que esta es la ecuación de una parábola que está así de esa forma? Bueno, vamos a poner el tiempo aquí. ¿Andas por ahí, Luis Daniel? Sí, profe. Muy bien. Ayer, bueno, les digo Luis Daniel porque Luis Daniel me preguntaba ayer qué he hecho con este 16. Bueno, nosotros, si se fijan, esta es la ecuación de una parábola. Miren, voy a pasar el 10 para acá. Lo voy a escribir así. Y menos 10 es igual a menos 1 por x menos 16 al cuadrado. ¿Sale? Este menos 1 bien lo puedo poner aquí también, porque dividir entre menos 1 da menos 1. Y fíjense, es una parábola vertical que abre hacia abajo y su vértice está en el 16,10. ¿Ya vieron? Esto ya lo vimos. Que está al revés, hacia abajo. Exactamente. Y entonces, pero bueno, es la misma, solo escrita de una manera en la que está despejada la S. O sea, en otras palabras, el vértice de este cuate está aquí en el 16,10. ¿Sale? Y eso es lo que estaba pasando en el ejercicio que me estabas preguntando, Luis Daniel. ¿Vale? Bueno, para que sea sencillo lo voy a desarrollar, no lo voy a usar así. Vamos a poner menos t cuadrada menos 32t más 16 al cuadrado, ¿cuánto es? Es mucho, ¿no? 256 más 10. Entonces, si multiplico todo por menos, va a ser menos t cuadrada más 32t menos 256 más 10. Entonces, finalmente, la ecuación que me diría cómo va el movimiento es menos 246, ¿verdad? O sea, si yo estoy hablando de una ley, bien podría ser esa.
¿Sale? Aquí yo me inventé la regla. Esto nos dice a qué distancia, la distancia del desplazamiento. Bueno, en este caso es desplazamiento. El desplazamiento, ¿cómo depende el desplazamiento del tiempo? ¿Sale? De manera que si, por ejemplo, por citar un ejemplo, tiempo igual a 17 segundos, ¿dónde demonios andaba el móvil a los 17 segundos? Bueno, pues yo meto el 17 aquí en la ecuación. ¿Cuánto da? 9, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ley física me permite decir que a los 17 segundos el móvil había avanzado 9 metros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por aquí hay un punto con coordenadas 17, 9. O sea, lo que yo puedo obtener con una medición me lo está diciendo la ley física. O sea, tener la ley física reemplaza en algunos casos las mediciones. ¿Sale? No tuve que poner un policía a los 17 segundos para saber, un policía a los 9 metros para que me dijera que a los 17 segundos pasó el móvil por ahí. Simplemente tuve que meter los 17 segundos en la ley física y averiguar qué distancia había recorrido. ¿Cuáles son las leyes físicas? Pues bueno, ustedes se acuerdan que la gravedad, al menos del tiro vertical, por ahí lo tienen en el capítulo 2, que la aceleración de la gravedad es la aceleración aquí en la Tierra de los móviles en el vacío es menos la gravedad porque va hacia abajo, ¿no? Los que ya le saben un poquito a la integral, calculan la integral y entonces lo que calculan con la integral es la velocidad y es la gravedad por tiempo más la velocidad inicial. O sea, si lo soltaron o si lo avientan ya con alguna velocidad. Integran otra vez y les da la distancia. La integral de esto les da t cuadrado entre 2, b0 por t, más la distancia inicial. Y miren, ¿sí ven cómo es la ley física? Es una parábola. Pónganle un ejemplo. ¿Qué necesitan? ¿Qué distancia inicial? ¿A qué altura estaba el peñasco? A 100 metros, ¿no? ¿A qué velocidad inicial lo aventaron? A 1 metro por segundo. Apenas si empujé la piedrita, ¿no? Entonces la altura de este cuate, la altura de la piedra que lanzaron desde el peñasco, se va a poder calcular a través de esta parábola. ¿Vale? Por eso es que yo me inventé ahorita una parábola, para no aventarles ahorita este ejemplito. Pero eso es lo que viene en el capítulo 2. ¿Sí está claro esto? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad instantánea, calcule la velocidad instantánea, pues tengo que decirle a la gente en qué instante, ¿verdad? Al tiempo 17 segundos. A propósito de que ya lo calculé, y lo calculé simplemente para que ustedes observen cómo funcionan estas parejas, ¿verdad? O sea que no lo obtienen con medición, sino lo obtienen con una ley física. ¿Vale? De hecho, esto, eso tiene que ver nada más con la segunda ley de Newton, o la primera. Bueno, creo que las dos están involucradas. Bueno, calcule la velocidad instantánea en los tiempos igual a 17 segundos. ¿Qué tengo que hacer? Pues derivar la S, porque esto me va a dar las velocidades. La derivada de la distancia entre tiempo, por eso inclusive es esta notación. La gente luego parte de estas cosas, pero si ustedes se dan cuenta, en vez de decir cambio de velocidad entre cambio de distancia entre cambio de tiempo, ustedes ya reemplazaron las deltas, que son aproximaciones, por este símbolo que es la derivada. Por eso es de S entre dt. Y esta notación, de hecho, es de Leibniz, no es de Newton. Newton ponía la distancia recorrida y le ponía un puntito, que se sigue usando todavía en física, ¿no? En otros contextos. Bueno, entonces tienen ustedes distancia ds sobre dt, calculan la derivada de esto,
No me voy a... Ustedes me lo tienen que creer, los que no hayan visto cálculo, pero derivan esa cosa y les queda menos 2t más 32 y este chiras pelas, ¿sale? Porque la derivada de una constante les da 0. Entonces, esta fórmula les dice cuál es la velocidad del móvil a cualquier tiempo que ustedes quieran y es otra gráfica, ¿sale? De hecho, la gráfica va a venir aquí, pero no me hagan demasiado caso. Esto es menos 2t más 32. De manera que si yo quiero saber cuál es la velocidad al tiempo 17 segundos, entonces debo meter el 17 ahí. Ayúdenme a ver cuánto da. Menos 2. Menos 2. ¿Qué quiere decir que tengo una velocidad negativa? Pues quiere decir que vengo de regreso, ¿no? O la velocidad se está reduciendo. Bueno, más bien se está reduciendo, ¿sale? Ustedes iban hechos la mocha, iban avanzando, se detienen. Si se detienen, ¿qué pasa con su velocidad? Se reduce ¿Hasta qué tanto? Hasta 0. hasta 0. Hasta 0. Y esa es la respuesta a algo que me estaba preguntando Luis Daniel ahí. Ayer me preguntaba Luis Daniel, ok, si la velocidad instantánea es la pendiente de las tangentes, fíjense lo que estoy diciendo, pendiente de tangente, entonces, ¿cuál es la velocidad en este punto cuando el tiempo vale 16? Pues metan el 16 en su formulita, ¿verdad? B de 16 son menos 2 por 16 más 32, o sea, 0. ¿Y por qué es 0? Porque el móvil en este momento se detiene. Tan se detiene que aquí se pone a regresar en el desplazamiento. ¿Sale? Entonces su velocidad va siendo negativa, porque se va deteniendo. ¿Sale? O se va regresando. Depende del contexto. Bueno, entonces aquí vamos a tener la recta tangente, y se supone que esta recta tangente, si yo calculo su pendiente, pues aquí debería dar un 2 y aquí un 1, pero como va a la izquierda, es negativo. ¿Y cómo demonios calculo este 2 y este 1 para que me dé menos 2 si no tengo la recta, si no tengo la función o no tengo la derivada o no la puedo usar porque no la he visto? Bueno, pues entonces hazte tu dibujito, dibuja la recta, dibuja tu triángulo y tú mídele con tu regla cuánto mide la altura y la base. Así a la brava, así les pide resolver un ejercicio libro de texto. ¿Sí lo ven? Sí, de hecho, sí, yo resolví los otros dos, profe. Exacto. Si ustedes tienen los puntitos, las mediciones, tracen la curva, porque al trazar la curva, al unir los puntos, lo que están haciendo es algo así como extrapolar, se le dice, o sea, como inferir. Si pasó por aquí, por acá, entonces como que ha de haber pasado de este lado, ¿sale? Entonces ustedes dibujan la curva y en principio al dibujar la curva, aunque no tengan su ecuación, tienen más o menos la ley física, ¿sale? Porque las cosas funcionan así. Si tienen la ley física, que es la ecuación que yo puse de azul, entonces ustedes pueden darle valores a la t y obtener mediciones hipotéticas. ¿Sale? Si estoy en el vacío, dejo caer la piedra, entonces después de 3 segundos la distancia tiene que haberse reducido en tantos metros, ¿no? Y entonces, pues en un laboratorio se van al vacío, tiran una pluma, ¿verdad? Y van midiendo el tiempo con algún aparato y se dan cuenta de que la predicción del modelo les dice que sí es muy similar a lo que obtiene la realidad o que les da precisamente lo mismo, ¿sale? Entonces, eso si tuvieran la ecuación, pero como no la tienen, a lo mejor, y no pueden usar la derivada, o sea, ustedes no tienen el aparato del policía, pues entonces tienen que hacer la curva, dibujar la recta tangente, o sea, están usando ahí la teoría, pero la están calculando con sus propios medios, porque no tienen ni ecuación ni derivada. ¿Sale? Entonces, Sí, dígame. profe, la de acá arriba, como el 16, ¿cómo se calcula si no tenemos esta, que es la de derivada? Pues simplemente trazando la línea. Y si tú observas que es una curva simétrica, pues entonces debemos de concluir que la línea es horizontal. Y si la línea es horizontal, su pendiente es 0. ¿Sí? Entonces, ¿no tiene nada que ver ahí, profe, lo de tangente de 90? No.
Bueno, antes de seguir, ¿hay alguna duda aquí al respecto? Jovenazos, No. ¿no? Bueno, por ahí, Luis Daniel se obsesionó con la tangente de 90 y la tangente de cero. Bueno, lo explicamos también. Cuando ustedes tienen cuando yo hablé de las pendientes, de hecho, qué bueno que se haya fijado Luis Daniel en eso, porque en realidad creo que es algo que no mencioné, y sí es importante mencionarlo. Vean, cuando ustedes tienen una recta, si la tienen de esa manera, aunque sea un poquito menos inclinada, un poquito más vertical, no pasa nada, pues ustedes pueden calcular la pendiente fácilmente, ¿sale? Calculan esas distancias que hay ahí. Si la tienen al revés, pues también es fácil calcular la pendiente, ¿verdad? En los dos casos, la pendiente es esta división, que ya como acabamos de ver distancia y tiempo, lo vamos a poner así. ¿Qué problema podrían tener en esas situaciones? Pues ninguno, ¿verdad? ¿A poco no vamos a poder medir esta distancia y esta otra, o esta y esta? Pues no, ¿verdad? Aquí le voy a poner un menos porque aquí son negativas las pendientes, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema para medir, pero cuando me lo explicaron, no me dijeron que también se podrían tener situaciones como estas. Ya con esto acabo, para que no se me desesperen. ¿Sale? O como estas. Entonces, si yo les digo, dibújenme el triangulito allí, pues ustedes se van a sacar de onda, ¿verdad? ¿Cómo sería un triángulo azul debajo de esta línea verde? O un triángulo azul debajo de esta línea roja, verde también. Un rectángulo. Sí, pero vean que que la escalera está acomodada en este triángulo. ¿Cómo tendría que ser el triángulo para que la escalera fuera horizontal? ¿Sí lo visualizan o no? Como cuando se hace un 45 grados, ¿no? No. Bueno, ¿se entiende mi pregunta? A lo mejor mi pregunta es la que no se está entendiendo. Bueno, es que si yo tal vez lo muevo, profe, lo veo como si fuera de 45. ¿Por qué? Porque el pico del triángulo tendría que como quedar por hacia abajo. O sea, es una situación a la que nos estaría obligando, bueno, creo que lo estás pensando así, ¿verdad? Sí, profe. Es una situación a la que nos estaría obligando, bueno, no está mal que lo pensemos de esa manera porque te está forzando la recta a que lo hagas así, pero esto ya no tiene ningún sentido en X y Y, ¿se dan cuenta? Los triángulos tienen que ser, los catetos tienen que ser vertical y horizontal porque esos son mis ejes. Si yo voy a medir una distancia vertical es sobre una línea vertical, ¿sale? Entonces mi triángulo no lo puedo poner así. Entonces necesito hacer un ejercicio de imaginación. Piensen en esta situación que les voy mostrando aquí. Si ven como el proceso, ¿qué va pasando con la recta de color verde? Se va pegando más con el azul. Se va haciendo más horizontal, ¿verdad? Probablemente la división aquí me dio 0.4 entre 2, suponiendo que las bases miden 2. La división aquí a lo mejor fue 0.1 entre 2 y aquí fue 0.001 entre 2, pero la recta tiene algo de inclinación, ¿sale?
¿Qué va a pasar cuando la recta esté completamente horizontal? ¿Cuál va a ser su pendiente? 0. 0. ¿Y eso qué significa para el triángulo? No hay triángulo. O les voy a presentar un triángulo de base 2 y altura 0. ¿Y cuál es la pendiente de ese triángulo? 0 entre 2, o sea, 0. ¿Sí? Entonces esto también era lo que me decía profe, que era una manera diferente de hacerlo. Aquí hay que hacer un ejercicio de imaginación porque ustedes me pueden decir, pues no tienes ningún triángulo porque la altura de un triángulo no puede ser 0, ¿no? Bueno, pues en este caso tienes una altura 0 y en ese caso la hipotenusa y el cateto de la base miden lo mismo, porque el de abajo es 0. Y quien me diga que no, lo invito a usar Pitágoras, ¿verdad? Pues sí, base 2, altura 0, hipotenusa 2. ¿Sí? Pero es algo retorcido. Pero no pasa nada, es 0 entre 2. Entonces, por eso es que las pendientes de las rectas horizontales son 0. Porque el triángulo, que tuvo que ser la base, que tuvo que ser el triángulo de apoyo, tuvo que haber tenido altura 0. Por eso yo ahí les bromeaba en clases pasadas donde les decía, a ver, ¿qué cosa es eso, no? Que jugaron en la primaria, es un charro visto desde arriba, ¿no? Pues es un charro en bicicleta, ¿no? Visto desde arriba también. Entonces, ¿qué es esto? Pues es un triángulo de altura 0, ¿no? Open your mind. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, y en este caso, pues voy a poner rectas al revés, ¿verdad? Ahora piensen que tengo, para ver qué pasa en la vertical, creo que ya me pasé del tiempo, ¿verdad? Ya nos vamos. Bueno, qué bueno que pregunten, ¿eh? A mí yo me siento bien que me pregunten que que hagan ese esfuerzo, ¿verdad? Está bien. Y les agradezco que tengan también la disposición de hacer las cosas. Sale, entonces miren, una recta más o menos inclinada que se vaya hacia la vertical, pues va a tener una pendiente de esa manera, ¿no? Sí. Vamos a tratar de irla poniendo vertical la recta. Y entonces los triángulos que van a estar de base, miren qué es lo que les va a pasar. Aquí la situación va a ser al revés, ¿verdad? Uy. Supongan ustedes que ahora la altura son 3 unidades. Entonces aquí a lo mejor es un 3 sobre 0.8, bueno, 0.2, un 3 sobre un 0.1, un 3 sobre un 0.001. Y quiero que hagan las divisiones. Hagan las divisiones. ¿Cuánto es 3 entre 0.2? 15 la primera. 15. Fíjense, pendiente 15. Sale 3 entre 0.02, 15. Ya no va a alcanzar mi espacio. 3 entre 0.1, 30. 30, ¿no? ¿Y la otra? 3000. ¿Qué va pasando con la pendiente? Va creciendo. Va creciendo. ¿Qué va a pasar cuando sea vertical? Para empezar, ¿cómo va a ser el triángulo que la sostenga? Va a ser de altura 3. El 3 a mí se me ocurrió, se les puede ocurrir a ustedes cualquiera. ¿Cuánto va a medir de la base si es vertical? Sería 0. 0. Otra vez, hipotenusa y cateto vertical coinciden.
La base también coincide, también se cumple Pitágoras, ¿no? La bronca es que cuando ustedes tienen la pendiente, aquí tendrían algo así como 3 entre 0, ¿verdad? Aquí 0 entre lo que sea, pues no causó broncas. 0 pasteles entre 2 trabajadores, pues los dos se quedan con las ganas, ¿no? Los dos se quedan con hambre. Y en este caso tendrían algo así como un 3 entre 0. O sea, por eso es que hay unos autores, algunos libros dicen que la pendiente es infinita. Bueno, la pendiente no puede ser infinita. Esto no tiene sentido. Esto no existe. Tú no puedes decir que un número es infinito, porque el infinito es un símbolo. ¿Sale? ¿A qué distancia está su casa del horizonte? Bueno, el horizonte no es una marca en el suelo que ustedes vayan y a medir, así de, ya estoy en el horizonte. Pues no, ¿verdad? Entonces, eso mismo sucede con el infinito. El infinito, ustedes, no es un número, no es una marca en el suelo. Entonces, no pueden decir que la pendiente sea infinita. Sí nos da la idea, sí podemos trabajarlo coloquialmente, pero más bien lo que dice la gente cuando las líneas verticales, bueno, las líneas son las verticales, es que la pendiente no existe. ¿Sale? Ahora, Luis Daniel me preguntaba ayer también que qué show con la tangente. Bueno, aquí tienen ustedes un ángulo. Aquí tendrían ustedes el ángulo correspondiente a esta recta, ¿verdad? Puede ser que aquí tengan 170 grados, puede ser que este ángulo sea de 40 grados, y en ese caso, la pendiente, bueno, déjenme ponerlo de color rojo. Ya nos vamos, ¿eh? No los quiero dejar ir. 40 grados, y aquí ¿qué dijimos? 170. Ustedes saben que la pendiente también se puede calcular con la tangente. Tangente de 40 grados, díganme cuánto es. Díganme cuánto es tangente de 170. De 40 es 0.83. Ok. De 170. Menos 0.17. 17. Sí, Sí. ¿Seguros? 1763. Ok. Bueno, lo cual tiene sentido, ¿verdad? La tangente de este ángulo es la pendiente. Esta división me debiera dar 0.83, ¿verdad? Aquí la división también me debería dar algo negativo, que son 0.17. ¿Cuánto es el ángulo de esta recta según la horizontal? Pues si tengo un triángulo de altura 0, ¿cuál es el ángulo que está allá adentro? 0. 0, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo que tengo aquí? 90. De manera que tangente de 0, pues son 0. Pues sí, fue lo que me dio de pendiente. Y aquí calculen tangente de 90. Error. Es lo que les dicen a su ex, ¿verdad? Todo fue un error. Bueno, no existe, ¿no? Por eso es que se dice que la pendiente no existe. Entonces todo está bien hecho. ¿Sí lo ven? Sí, Bueno, órale pues. ¿Dudas, comentarios, reclamos? Yo nomás, profe, que ayer me decía que cuando estaba la línea recta, caía como la línea hasta las X. Yo por eso tomaba como la tangente de 90. Ajá, exacto. Sí, entonces, sí, sí, sí. Sí, bueno, lo que me refería era esto, ¿verdad? La línea vertical, la línea horizontal. Ya solo les recuerdo que y igual a 5 podría ser un ejemplo de línea horizontal, de x igual a 3, de línea vertical, ¿verdad? Bueno, igual a 7. Que no se predispongan. ¿Sabes? Entonces, profe, también puedo expresar de la línea horizontal como respuesta, ¿verdad? Sí, sí. Solo en el caso de que son verticales
las líneas no existen. Digo, la pendiente no existe. ¿Qué significa la velocidad entonces? Bueno, incluso la herramienta está bien hecha porque no pueden ustedes usar nunca una línea vertical para expresar la velocidad. ¿Por qué? Porque eso significa que los dos puntos están uno encima del otro. Y si uno está encima del otro, aquí tienen, si uno está encima del otro, por ejemplo, al tiempo igual a 7 segundos estuvieron a 1 metro de aquí, y el otro punto aquí arriba significa que pudieron haber estado a los 5 metros. ¿Qué quiere decir eso en física? Quiere decir que ustedes estuvieron en dos lugares diferentes al mismo tiempo, y eso nunca va a pasar. Por eso incluso las curvas, les decían, el criterio de la línea vertical, un dibujo, si le trazan líneas verticales y le peguen 2 puntos o más, ya no es función. Incluso el concepto de función está construido para que ustedes puedan expresar leyes físicas. ¿Sí ven qué emoción? Como que todo se une, profe. Sí, exactamente. Sí, es toda la herramienta, tiene que estar bien hecho. Es física y es matemáticas, ¿verdad? Bueno, ya vámonos porque si no, ya no van a encontrar tacos de suadero o ya no vamos a alcanzar los huevitos con frijolitos porque todavía no es quincena, ¿verdad? Bueno, se los digo por mí. Ya voy a dejar de decir estupideces. Bueno, vámonos.